Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Carlos Castresana. Como ustedes saben, él es el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Doctor Castresana, le agradecemos que esté con nosotros en Libre Encuentro. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. La CICIG la consideran superpoderosa. Hay la impresión bastante generalizada que CICIG nos va a salvar de la impunidad y va a restituir el sistema de justicia. ¿Qué puede y qué no puede hacer CICIG realmente? Las expectativas son altas. Efectivamente, los últimos acontecimientos además han hecho que las expectativas sean de alguna manera excesivas. Yo creo que la CICIG sí tiene algunas potestades, pero no sustituye a las instituciones guatemaltecas y no sustituye tampoco a los ciudadanos. Yo creo que, por lo tanto, el contexto tendría que ser ese. Naciones Unidas, a solicitud de Guatemala, crea una comisión internacional que tiene por objeto ayudar a Guatemala a dotarse de las instituciones de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia que sean capaces de revertir esa situación inaceptable de 98% de impunidad. Sí, y eso no se debe olvidar porque Guatemala, sobre todo el ex vicepresidente Eduardo Stein, lideraron de alguna forma el proyecto y la petición a Naciones Unidas para traer una comisión contra la impunidad en Guatemala. Precisamente por eso los niveles de impunidad y la falta de justicia son asfixiantes. Por eso es tan importante el aclarar lo que puede y lo que no puede CICIG y manejar el tema de expectativas. Y usted tiene la explicación correcta. CICIG es una instancia de acompañamiento técnico a estructuras guatemaltecas, como la Policía Nacional, Ministerio Público, Organismo Judicial, entre otros, que también puede ejercer el rol de querellante adhesivo y proponer al Poder Ejecutivo o Legislativo reformas a la normativa legal vigente. ¿Qué posibilidades tiene realmente de resolver la grave crisis de impunidad que vive Guatemala, tomando en cuenta que hay que armar un complejo rompecabezas y lograr voluntades de muchos sectores y grupos que tradicionalmente no la han tenido? Mire, yo vengo repitiendo últimamente un mensaje que me parece importante para la gente, para los ciudadanos, para el guatemalteco común. Así como en democracias avanzadas, cuyas instituciones funcionan muy bien y están muy cerca de los ciudadanos, estos cumplen su deber democrático con acudir a las urnas cada 4, 5 o 6 años cuando son convocados y depositar un voto, una papeleta, y después deben o pueden volver tranquilos a su vida privada. En Guatemala, una situación de tanta injusticia como la que por desgracia se padece sí requiere una actitud más proactiva de los ciudadanos. Tienen ustedes que involucrarse en resolver sus conflictos en este momento, por ejemplo, por decirle una tarea urgente y críticamente importante en asegurarse de que la renovación de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelación sean las adecuadas, que lleguen los mejores, que lleguen juristas honestos que estén dispuestos a comprometerse con su país y a hacer lo que el país necesita. Sí. Eso es muy importante. Sí. Sobre ese tema, doctor, era bastante público el hecho de que ya había una conspiración que se venía manejando desde hace varios meses, la conspiración permanente que hay en Guatemala para que esas fuerzas oscuras que han tenido Guatemala y tantos otros países de América Latina pues mantuvieran este esquema de impunidad y de control sobre instituciones, sobre todo de justicia y seguridad. Ahora que se logró, a raíz de una crisis extrema como fue lo que provocó el asesinato del licenciado Rosenberg, provocó que se aprobara la ley de comisiones de postulación. Estamos viendo ahora en los últimos días, ya con algunas denuncias importantes, de que se está manipulando a través de inconstitucionalidades o de trámites que podrían en un momento dado evitar el objetivo principal que tenía la comisión de postulación, que era transparentar el proceso. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué le preocupa? Yo creo que sí, que la ley ha sido un avance muy importante porque introduce mecanismos de transparencia, de publicidad que permiten asegurarse, como le digo, de que lleguen los mejores y de que se identifique a aquellos que no son idóneos y puedan ser apartados, pero naturalmente hay resistencias. Existen estructuras, lo hemos dicho muchas veces, que es lo que justifica la creación de la Comisión Internacional, que están en el interior de las instituciones, que están posiblemente como una especie de herencia maldita del conflicto armado y que ya en los acuerdos de paz se dijo que tenían que ser desmanteladas. Esas estructuras siguen haciendo lo posible por controlar las instituciones. ¿Quiénes forman esas estructuras? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman?
Mire, han evolucionado mucho porque lo que eran aparatos clandestinos del Estado durante el conflicto armado fueron evolucionando hacia delincuencia organizada. Entonces hoy son grupos naturalmente clandestinos, innominados, pero que uno encuentra en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio Público, en el organismo judicial, pero hay firmas de abogados, pero hay políticos, hay periodistas, hay parte de la sociedad que forma un muro que impide que las instituciones funcionen. Y es toda la sociedad la que tiene que esforzarse para derribar ese muro. Sí. Cuando hablamos de derribar ese muro que es grande, poderoso y peligroso, a lo que hay que llegar es a nombres y apellidos. ¿Quiénes son y dónde están? Para que con un esfuerzo como el que representa CICIG para Guatemala, pues se logre llegar a ellos, se les exponga y se les procese eventualmente. ¿Hay listas de nombres? Sí, cómo no, si usted hace un seguimiento de los casos que nosotros estamos llevando, podrá encontrar un hilo conductor que yo señalé hace mucho tiempo. ¿En algún no me momento se interesan podría los hacer individuos, público? Sí, ya se están haciendo públicos. Ya. Las acciones que nosotros hemos emprendido con fiscales o exfiscales se dirigen a desarticular las estructuras que están dentro del Ministerio Público y que hacen que las investigaciones no tengan éxito, porque se hacen mal y se hacen mal deliberadamente desde el principio. Claro. Entonces, si hay un fiscal que acude a la escena del crimen y se lleva documentación de la víctima y la hace desaparecer, eso forma parte de esas estructuras que tienen que ser desmanteladas. Por eso es tan importante lo que usted decía hace un momento. La sociedad tiene que acompañar este proceso y vigilar su sistema de justicia, o va a seguir en manos de estos grupos y, por supuesto, las élites y los grupos que tienen la responsabilidad. Doctor, es evidente, al menos la impresión, dicho por muchos líderes y analistas de diferentes sectores, que después de 1 año y medio de su presencia en Guatemala y estar haciendo un esfuerzo importante, hay obstáculos, hay fuerzas que impiden que CICIG tenga éxito y logre resultados más rápido. ¿Usted tiene identificados cuáles son esos obstáculos? ¿Quiénes están impidiendo realmente que CICIG tenga éxito? ¿Dónde están y cómo se llaman? Mire, existen resistencias. No se habría creado la comisión si estos grupos se hubieran disuelto espontáneamente al firmarse los acuerdos de paz. Fue necesario que Guatemala pidiese a la comunidad internacional ayuda, y esa ayuda es la comisión. El hecho de que se produzcan las resistencias y que a veces sean tan evidentes significa que estamos avanzando. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. No seguramente a la velocidad que quisiéramos, no desde luego a la velocidad que el país necesitaría en una situación crítica con un desembarco de grupos muy poderosos de la delincuencia organizada transnacional, pero me da la sensación que estamos en el buen camino. En ese caso que yo le mencionaba antes, hubo una discrepancia severa entre el Ministerio Público y la CICIG. En el mes de enero nosotros patrocinábamos que había 4 delitos y el fiscal general decía que solo 2. Solo la paciencia y la constancia nos permite superar esos obstáculos. 6 meses más tarde es el Ministerio Público el que está patrocinando que hay 4. Yeah. Claro, el tiempo y la velocidad a la que van los procesos es lo que de alguna forma frustra y crea desesperanza, ¿verdad? Porque el Estado de Guatemala necesita más resultados dadas las circunstancias de impunidad e inseguridad.